Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora a ver. A ver. Vale, perfecto, perfecto. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? ¿Estás viendo mi ventana? ¿Ven la presentación? No se ve. Vale, vuelvo de nuevo. Compartir. Convertir a otro asistente, ¿no? En teoría sí que estoy compartiendo. A ver. No me deja. No me deja. A ver. Convertir en presentador ahora. Vale, perfecto. Ya está. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, vale, muchísimas gracias. Uf, con un minuto. Vale, pues entonces pongo la cámara. Bien. A ver, ahora. ¿Y por qué esto es tan grande aquí? Bueno. Vale. Pues muy bien. Es justo la hora. Justo estamos en tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión donde vamos a hablar de escenarios de modelado que vamos a solucionar con DAX, ese súper lenguaje de Power BI. Estoy encantadísima de estar en esta sesión. Estoy muy contenta, muy agradecida que me hayan dado la oportunidad de participar en este SQL Saturday en Perú, en Chimbote. Así que vamos allí. Este es un evento de paz, de la comunidad paz, y tienes acceso a las distintas actividades que se hacen en la comunidad y puedes participar. Todo esto se queda en la presentación, así que te vas a quedar con todos estos enlaces. Agradecemos a los patrocinadores globales que garantizan el buen desarrollo de la comunidad a nivel global. Bueno, pues vamos y es especialmente a Microsoft. Bueno, pues todo listo, ya se van incorporando más personas. A ver, déjame ver si, vale, aquí veo el chat por si acaso tienen alguna pregunta. Todo bien. Bueno, pues mi nombre es Ana Bisbé. Yo estoy en Madrid, en España. Yo soy cubana
y estoy encantadísima de estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre DAX, que es ese lenguaje para el modelado tabular en Power BI. Yo soy consultora de BI, soy partner, soy freelance, partner en Power BI con Microsoft, soy Data Platform MVP y trainer en LinkedIn. Quiero que sepan que LinkedIn y Microsoft han liberado, digamos, una iniciativa muy interesante. Hay muchos cursos y sobre todo muchos, digamos, Learning Path de LinkedIn que están gratuitos hasta marzo del año que viene, así que no se los pierdan porque hay mucha documentación ahí. Entre ellos hay unos cuantos cursos de Power BI. Bueno, pues ya está. Estoy en la comunidad, en el grupo de usuarios de Power BI de España y en Power Platform también. Así que sin más, vamos a lo que vamos, porque hay mucho que les quiero contar acerca de DAX. Fíjense que nosotros tenemos la posibilidad de enfocarnos en DAX en primer lugar hacia el modelo tabular. Luego ver cómo nosotros vamos a crear esas medidas base y luego las vamos a utilizar para todo el tratamiento de los filtros, la lógica de negocio, todo lo que vamos a hacer. Y luego al final, bueno, pues hablaremos también de BI de tiempo con DAX. DAX nos va a servir a nosotros para gestionar la lógica de negocio, nos va a servir también para crear cosas, para crear un título, para crear una cajita, para hacer muchas cositas en cuanto a la visualización, pero el centro de la sesión es el modelado. Vamos a centrarnos sobre todo en cómo nosotros con DAX podemos proteger nuestro modelo tabular. Y hablando de modelo tabular, vamos a ver, nosotros por un lado tenemos la tabla única, esa sábana de Excel, la tabla ancha. Esta es malísima para DAX. Si están trabajando con esa tabla única, pues hay que ponerse a trabajar, hay que cambiar esto de una tabla única. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las entidades que forman esa tabla, por ejemplo, productos, clientes, ventas, empleados, lo que sea. Esas entidades son tablas en nuestro modelo. Este estilo ya les digo que es muy dañino. Luego tenemos el copo de nieve. Con el copo de nieve nosotros tenemos un estilo normalizado, que es el que heredamos, perdón, es el que heredamos del modelo relacional. Y aquí en el copo de nieve lo que nosotros nos encontramos es que tenemos por un lado unas tablas centrales, unas tablas de hecho, unas tablas que son el corazón de nuestro modelo y luego unas tablas adicionales que son las tablas de búsqueda. Pero cuando nos encontramos con esta situación que la tabla subcategoría no contacta directamente con la tabla de ventas, que sería nuestra tabla de hechos, pues ahí tenemos un escenario de copo de nieve y eso siempre que lo podamos evitar, lo debemos evitar. El mejor modelo para el modelo tabular, para el rendimiento del modelo tabular, es el modelo estrella, que es cuando ya está todo denormalizado y nosotros tenemos las dimensiones y los hechos relacionados. En este caso, nosotros vemos cómo todas las columnas que pertenecen, que me identifican a la entidad cliente, vengan de donde vengan, están aquí. Si yo tenía clientes por un lado, países, provincias, comunidades autónomas, municipios, no importa, todas juntas y van a la tabla cliente. Lo mismo pasa con productos, categoría, subcategoría, todo junto y va a la tabla productos. Y de esta manera a nosotros nos queda un modelo tabular. Un modelo tabular bien diseñado, un esquema estrella, tenemos la tabla de hecho en el centro y las tablas de dimensiones a los laterales. Bien, empecemos a ver DAX. Con DAX lo primero que tenemos que identificar son las medidas base. Fíjense cómo en este modelo todas las columnas están ocultas. ¿Por qué razón?
Porque nosotros lo que necesitamos es trabajar con DAX. En lugar de trabajar con esas columnas nativas, con la columna cantidad, con la columna precio, no. Nosotros vamos a crearnos las medidas que actúen sobre esas columnas. Es decir, nos hemos creado una medida que se llama cantidad, cuyo valor va a ser la suma de lo que aparece en la columna cantidades de la tabla venta, pero ¿qué es lo que vas a sumar? Pues las filas visibles, porque las medidas siempre se van a evaluar en base a esas filas que están visibles. Entonces, no utilizamos las columnas bases, las ocultamos, nos vamos a modelado, las ocultamos todas y de esa manera, para cada una de estas columnas, que si es Sum, Min, Max, Average, todas esas las vamos a poder sumar. Luego tenemos, por otro lado, el conteo de filas o registros. Esto también es una medida base. Pero fíjate que puede que te interese contar los registros según una columna. Ten cuidado, fíjate que en este caso, si tú cuentas una columna que es una columna clave, que es una columna índice, que es una primary key, todos los valores van a ser distintos. Entonces, utiliza en ese caso mejor el conteo de filas. Es más eficiente hacer un count rows que hacer un count de una columna donde todos los datos son diferentes. Entonces, dentro de que todos estos escenarios sirven para contar filas, todos son válidos, ten cuidado, fíjate qué columna es la que estás mirando, porque si es la clave primaria, pues directamente cuentas las filas y ya está. Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Te va a permitir hacer todo tipo de análisis a partir de estas columnas base. Fíjate que en este caso parece como si fuese igual. ¿Por qué razón? Porque la única diferencia es que en Canadá hay un cliente, solo hay un cliente que no te ha comprado. Entonces, parece como que diera lo mismo. Y no, fíjate, si lo miramos con productos, aquí sí te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos 606 productos, de los cuales se han vendido 158. Y esos 158 productos se han vendido en 60.397 filas que tiene mi tabla de ventas. Entonces, fíjate cómo yo puedo saber, porque a mí el cliente me cuesta dinero. Y con estos cálculos, sin necesidad, yo he visto algunos modelos donde hay gente que se fabrica una columna, la rellena de unos para luego sumar. No, contemos, utilicemos las medidas bases para no tener que dañar el modelo. Solamente tienen que venir las columnas que tienen que venir, las que yo necesito, las mínimas indispensables. Y luego con DAX yo voy a ser capaz de obtener todo lo demás. Dos escenarios más para medidas base. Cuando vamos a agregar más de una columna, pero que pertenece a una misma tabla. En ese caso, nosotros lo que vamos a utilizar son los iteradores. Fíjense que si nosotros necesitamos sumar cantidades con precio, es decir, en la fila 1 el valor de cantidad por el precio, luego la fila 2 el valor de cantidad por el precio, la fila 3 y así una a una. En ese caso, lo que vamos a hacer en lugar de crear la columna importe, eso le haría mucho daño al modelo, lo que hacemos es que nos creamos una medida y con este iterador suma X, vamos a recorrer la tabla ventas y para cada fila visible de la tabla ventas, entonces vamos a sacar estos resultados. Entonces, fíjate qué interesante es, no dañamos el modelo porque DAX está preparado para eso. Y eso es porque las dos columnas están en la tabla. ¿Qué puede pasar? Que no estén en la misma tabla. Fíjate que las columnas bases se ocultan. Bueno, pues si no están en la misma tabla, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Protegemos el modelo porque lo trabajamos con DAX. En este caso, ¿qué hacemos? Pues en este caso, el objetivo es calcular la suma
de los valores agregados, es decir, la suma de las multiplicaciones, vamos a seguir recorriendo la tabla ventas, pero en lugar de multiplicar por el precio, vamos a multiplicar por el precio catálogo del producto. ¿Qué pasa? Que fila a fila de ventas, nosotros tenemos esta relación por código de producto, ¿vale? Y entonces, al estar relacionado, se va por el cálculo hacia producto, se trae el precio y me va a permitir calcularlo. Este precio catálogo no le pertenece a la venta, le pertenece a la entidad producto. Protegemos el modelo de datos. DAX soluciona este problema. Estamos usando el mismo iterador de antes, estamos recorriendo la misma tabla, es igual cantidad por precio, pero la salvedad aquí es que nosotros necesitamos utilizar esta función, este pedacito de aquí con esta función related. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos trabajando sobre un iterador, solamente vemos esa tabla, no vemos más. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos el DAX para proteger el modelo de datos. Es igual, sumo cantidad por precio, pero como precio está en otra tabla, allí se queda porque le pertenece al producto, no a la venta. Y lo que utilizo es la función related, que es una función de relación o de navegación para poder acceder a ese datos. Aquí tengo una pregunta. Luego voy a contestar las preguntas sobre SumX o Sum, ¿vale? Que es que no la veo bien. No tengo acceso. Déjame ver si puedo ampliar aquí. ¿Cuál es la diferencia entre SumX y Sum? SumX nos va a permitir trabajar sobre una única columna. Si yo quiero sumar los elementos de la columna cantidad, sum. Perfecto. Pero solo admite una columna. Si yo quiero sumar la multiplicación o si yo quiero sacar el promedio de un cálculo, si quiero contar cualquier cosa, es decir, siempre que tengamos una expresión, necesitamos el iterador, necesitamos el SumX per se. Bueno, pues fíjense que aquí nosotros utilizamos los iteradores, utilizamos las relaciones, porque para esto el modelo tiene que tener las relaciones previamente establecidas y las funciones de relación o de navegación. Hay de dos tipos, depende por qué lado de la relación yo me muevo. Si me muevo al lado 1, related; si me muevo al lado muchos, perdón, related table. ¿Vale? Y no creamos columnas calculadas y no nos llevamos la columna a donde no debe estar. No rompemos la estructura del modelo. ¿Vale? Cuando tengamos las medidas bases, ahora las reutilizamos. Por ejemplo, importe menos importe catálogo. Y ya eso lo podemos tener en cualquier tabla que las consuma. Voy a ir mostrando. Aquí, por ejemplo, tengo las medidas base que antes les mostré. Las medidas bases, ven, yo puedo utilizar importe con importe de catálogo y ya hacer la diferencia porque son dos medidas que ya me están evaluando los valores. Y eso se puede combinar. Y se puede combinar de distintas formas. Nosotros lo podemos combinar directamente de esta forma o podemos utilizar variables. Trabajar con variables en Power BI es muy eficiente. Bueno, en DAX en sentido general, dentro y fuera de Power BI es muy eficiente. Fíjense, aquí creamos la variable VImporte. Esta variable es exactamente lo mismo que yo había hecho antes del importe, la cantidad por precio. Luego, importe catálogo, exactamente lo mismo que hacíamos antes. Cantidad por, pero me voy a buscar el precio del catálogo. Y con estas dos variables, nosotros lo que podemos hacer es luego reutilizarlas. Si pueden, trabajen con variables, es mucho más eficiente. Tenemos la lógica de negocio todo metido dentro de la expresión DAX. Y depende de cómo sea el caso. Fíjense que aquí hay dos iteradores que los dos van a iterar la misma tabla. Pues miren, esto lo podemos hacer así. Nosotros iteramos la tabla ventas, fíjate, iteramos esta tabla y dentro de la iteración sacamos las dos variables, con lo cual hacemos el recorrido una sola vez. Esto es extremadamente eficiente. Sacamos las dos variables y ya luego
buscamos la diferencia. Entonces, ten en cuenta eso, que es sumamente útil e importante que trabajemos con variables para conseguir eficiencia. Y todo esto nos lleva a crear las medidas base y a reutilizar las medidas sin que nosotros nos centremos en el contexto de filtro y en todo lo demás que vamos a hablar ahora. Hasta aquí es, digamos, la primera parte. Hay que tener en cuenta que nosotros previamente hicimos con la consulta todos los procesos para obtener todas esas columnas, para segmentar nuestros datos, para los filtros, para todo. Ahora estamos centrándonos en lo que es el cálculo con DAX. Bueno, pues fíjense, ahora vamos a ver cómo trabajar con los filtros, la lógica de negocio, cómo entra DAX en todo esto. Pues en ese caso, ¿qué hacemos? Fíjense, la cuestión es la siguiente, las medidas, el resultado que devuelven va a depender, en primer lugar, como es lógico, de la expresión DAX que nosotros hayamos creado en la medida, pero además van a depender de los filtros que se apliquen en las visualizaciones. Es decir, depende del clic, clic, clic que nosotros vayamos haciendo, así será el resultado. Si nosotros tenemos una tabla de una única fila o tenemos una tarjeta, por ejemplo, tenemos un valor, ahí no hay filtro, ¿vale? Y ahí nos va a dar la suma total de todos los valores de la columna cantidad de la tabla venta. ¿Qué pasa? Que en cuanto empecemos a filtrar, y aquí lo que está ocurriendo es que al traernos país, lo que le estamos pidiendo es, dame por un lado una consulta que me da la cantidad para Alemania, otra consulta para Australia. Estas son consultas distintas, se hacen de forma paralela, eso se hace rapidísimo, pero aquí tenemos una consulta para cada caso y la cantidad es una para cada uno de los escenarios. Fíjense que esto funciona así. Si nosotros estamos en el modelo de datos, si vemos la vista modelo, lo que ocurre es lo siguiente. Es decir, si nosotros hemos hecho un filtro por país, por esta dirección de filtro que tenemos aquí, viene primero y me filtra para Canadá. Y luego viene y filtra para Estados Unidos y luego viene y filtra para Alemania y así sucesivamente. Y todas esas son consultas independientes que se crean. Por eso los valores son distintos. Todas siguen la dirección de filtro, que es este circulito que tenemos aquí. Todos siguen esa dirección de filtro y por eso obtenemos los resultados. Y lógicamente, si además del filtro de cliente le ponemos un filtro por producto, bueno, pues todo esto se recalcula y ahí tenemos los valores. Y se van aplicando filtros con una única medida. Nosotros tenemos todos esos valores filtrados. Y entonces, fíjense, vamos a ver que además nosotros podemos utilizar segmentadores. Los segmentadores son unos filtros con los que se trabaja en Power BI que lo que nos van a dejar es eh, al vuelo, dinámicamente, nosotros nos vamos moviendo con estos valores, vamos seleccionando y el resultado que se muestra en Power BI va cambiando. Entonces, hay un valor que nosotros tenemos preparado, que es la expresión DAX sum de la columna cantidad de la tabla ventas, que lo mismo nos da 60.000, que nos da 5.000 para Alemania, que 5.000 para Alemania accesorios, que si empezamos aquí a aplicar filtros, entonces este valor que vamos a tener, por ejemplo, en esta celda de aquí, se va a corresponder con el filtro que se ha aplicado para Alemania, accesorios, la fecha en ese rango, el género es femenino y los hijos entre menor o igual que 2. Entonces, y es el mismo cálculo y es la misma expresión DAX, pero claro, va a depender de ese filtro, de ese contexto que nosotros estemos aplicando. Entonces, claro, según lo que nosotros vayamos a hacer, hay un momento en que podemos evitar el DAX, que yo no lo recomiendo. Para mí, toda la lógica de negocio la debíamos hacer con DAX. Pero piensen en una cosa.
Si yo tengo un escenario en el cual yo tengo que crear una tarjeta para, para mostrar las ventas por países, pues nosotros podríamos hacer esto. Fíjate lo que podríamos hacer. Aquí yo tengo una tarjeta con la cantidad, este es el valor total de mis cantidades vendidas. Y en este caso lo que he hecho es crearme una tarjeta que tiene el mismo valor, no, perdón, filtrada en el panel, aquí. Es la misma, a ver, qué raro. Eso es. ¿Ves? Lo que tenemos es la misma medida cantidad. Esa es la medida cantidad que nosotros estamos presentando, pero le hemos creado un filtro por Australia y eso nos va a ir bien. Eso nos va a ir bien si nosotros filtramos aquí por educación. Déjame poner esto pequeñito para que se vea mejor. ¿Ves? Tenemos un filtro aquí aplicado a Australia. Si nosotros decimos cambiamos educación, pues todo va a ir bien. Todo va a ir bien hasta que deje de ir bien si nosotros tenemos un filtro que afecte lo que acabamos de hacer. Es decir, ¿por qué está en blanco? Bueno, pues está en blanco porque lo que le estamos diciendo a Power BI es dame el valor de Australia y de Alemania. Las filas que sean a la vez de Australia y Alemania no hay. Entonces, sí, cierto es que podemos utilizar el panel de filtro para mostrar lógica de negocio, también es cierto que únicamente con DAX lo tenemos solucionado. Y la solución está aquí, en el Calculate, que es la función más importante que tiene DAX. Y con este Calculate, ¿qué le estamos diciendo nosotros a Power BI? Lo que le estamos diciendo al DAX es lo siguiente. Dame las cantidades vendidas para Australia. Estamos aplicando un filtro para Australia, pero además le estamos diciendo, cualquier filtro que tú apliques sobre la columna país queda sin efecto, porque manda el calculate. Cuando ustedes vean un calculate en una expresión, piensen que es el policía que está en el semáforo. El semáforo está en verde y el policía está parado y te dice, hey, quieto, párate ahí que aquí mando yo. Y manda el policía, ese es el calculate. Calculate manda sobre los filtros. Entonces, de esa forma, luego, si nosotros tenemos la expresión organizada con el calculate, da igual el filtro que tú toques sobre la columna país que aquí no va a afectar. ¿Ven cómo no afecta? Es decir, esa, la que está controlada con DAX, se mantiene. Y bueno, y aquí les dejo, si quieren en algún caso gestionar los datos que aparecen en blanco, pues hay una función, pueden combinar el if con el isBlank y entonces tenemos el resultado. Vale, entonces tener en cuenta, sí que se puede con los filtros, pero mucho cuidado. Vale, entonces también podemos hacer comparaciones. Nosotros queremos saber, tenemos las cantidades para Australia y queremos comparar ese valor de Australia con el resto. Si nosotros tenemos en una medida el valor de Australia, ya lo tenemos solucionado, porque ya podemos crear esa diferencia, ¿ven? Ya tenemos, no es que vayamos a poner esto en una tabla. Esta columna no la vamos a poner, esto es horroroso. Ya, no la vamos a poner, pero sí nos vamos a crear una medida que sea igualito que hicimos antes, precio menos precio catálogo, como ya tenemos ese valor de Australia y como ven, da igual el contexto de filtro que yo tengo en cada caso porque está mandando Calculate y me devuelve el valor de Australia, en ese caso ya yo puedo hacer la diferencia. Y esto es sumamente importante porque fíjense lo fácil que nos puede salir. Insisto, todo lo que podamos trabajar con variables, mejor. Y miren lo bien que nos queda. La columna Australia no aparece, la diferencia con Australia sí. Y lo tenemos controlado. ¿No hay audio? ¿No me escuchan? Ya hay audio. Ah, bueno, vale. Bueno, pues fíjense, ¿qué pasa? Que hay unas medidas, vale, fenomenal.
hay unas opciones en Power BI que no se las pueden perder, porque son las opciones de medidas rápidas. Fíjate que si nosotros estamos en una tabla, ¿ves? Estamos en esta tabla, tenemos la posibilidad de decirle a Power BI que nos devuelva una medida rápida que precisamente sea la diferencia que hay entre la cantidad que tenemos en Australia y el resto de países. Entonces, las medidas rápidas, esto ya son unas medidas que están precalculadas, prediseñadas. Esto está definido. Le voy a decir que el país es Australia y lo bueno que tiene trabajar con las medidas rápidas es que nos permite además aprender, porque vamos a ver que esto nos devuelve un código que está escrito en DAX, que además utiliza variables, que por ejemplo utiliza el operador IN en lugar del espacio. Les voy a enseñar la medida que acabamos de crear para que ustedes vean. Diferencia, ok. Esta es la medida rápida que se acaba de crear. Entonces, yo sí que les recomiendo primero aprender DAX, trabajar directamente con el Calculate, pero sí que echar un vistazo a las medidas rápidas porque fíjense, trabajan con variables que es óptimo para consumir en los modelos tabulares con Power BI y además al final lo que ha hecho es exactamente lo mismo que habíamos previsto, el Calculate con el país que estuviese con Australia. Entonces, hay un caso muy interesante y es que nosotros puede que necesitemos reemplazar el contexto. Es decir, con Calculate garantizamos trabajar con el contexto que queremos. O puede que lo que queramos sea comprobar en cada caso en qué contexto yo estoy. Porque en este caso, por ejemplo, le podemos decir, devuelve el valor solo si nosotros estamos en Australia. Fíjate que si estamos en Australia nos devuelve el valor, si no estamos se devuelve en blanco. Y esto en este caso no se ve mucho, pero a veces cuando nosotros tenemos los productos, imagínate que solamente queremos que el cálculo se haga a nivel de categoría o solamente a nivel de país y no a nivel de ciudad. Con este tipo de juegos que hacemos con Calculate y con el control del contexto de filtro que hay actualmente aplicándose sobre la, perdón, sobre la línea de la tabla, podemos garantizar el cálculo. Y luego tenemos otra función muy interesante, que es la función all, que ignora el contexto. ¿Y para qué me sirve all? Para quedarme con el valor total sin filtrar. Y eso lo que nos garantiza es que nosotros podamos hacer, imagínate que tú de pronto quieres comparar el total menos el valor de Alemania. ¿Cómo lo haces? Entonces te creas una medida, te guardas el all. ¿Y qué es lo que hace el all? El all lo que dice es, por ejemplo, en el primer caso, que nosotros tenemos cliente país, ¿qué es lo que dice? Dame el valor de cantidad. Y cualquier filtro que tú le apliques a la columna país, ignóralo. Dame todos los países. Y aquí, ¿qué le dices? Ignora todos los filtros que lleguen a ventas. Quiere decir, como ventas en este modelo es el corazón, si me llega un filtro por producto, lo ignoras. Si me llega un filtro por cliente, lo ignoras. Un filtro por fecha, lo ignoras. Mucho cuidado. Tú piensas que este all lo que está haciendo es duplicando la tabla ventas. Estamos creando una tabla ventas en memoria con absolutamente todas las filas y todas las columnas. Entonces, hay que mirar cuál es el escenario de modelado que yo tengo, cómo lo voy a gestionar con DAX, pero que no sea el DAX el que me, digamos, el que me fastidie la ejecución del modelo. Y luego, claro, podemos seguir trabajando con los filtros y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, hay algo curioso en esto que es la fila de totales, porque imagínate que nosotros tenemos este total y a ver cómo explicamos este valor de aquí. ¿Cómo se explica este valor?
porque estamos acostumbrados a que si tenemos una tabla total o suma o resta o saca lo que saca, pero que evidentemente se va a ver. Como si tengo un 7000 más otro 7 y 7, 14 más 6, 20 más no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Cómo eso me va a dar menos 47.000? No, es que me da menos 47.000 porque en este caso lo que se está haciendo es que se le está restando 13.000 menos 60.000 y por eso me da menos 47.000. Entonces, para la fila total, opción A. Primero, bueno, el problema es que las columnas no suman o restan correctamente y que es muy difícil, perdón, muy difícil de explicar. Opción 1, excluir el total. Y lo excluimos con DAX, de nuevo con DAX. No nos ponemos a modificar la tabla para que no se vea el total, no ponemos el valor en blanco, no ponemos que eso al final no lleva a ninguna parte. Podemos hacer maravillas de trampas y ponerle un rectángulo por encima y jugar con el color. No, 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 si para eso está DAX. Aquí, ¿qué es lo que nos va a devolver? Aquí lo que le estamos preguntando es, si yo tengo un único valor en cliente país, eso significa que estoy en alguno de estos lados, porque en total, ¿qué me devuelve la función values? ¿Qué veo? Todos los países. Es decir, si yo estoy en el total, eso significa que no estoy filtrando por ningún país en específico, los estoy viendo todos. Si estoy fila a fila, pues entonces estoy viendo cada país en particular. Entonces, con esta forma, fíjense que la estoy trabajando con variables. De esta manera, nosotros lo que le estamos diciendo es, calcúlame la diferencia solo en el caso que yo esté a nivel de país. Y además, bueno, en este caso también le estoy diciendo que en el caso de Australia no lo calcules. ¿Ves? Que en el caso de Australia no sale. Y bueno, hay un tercer caso aquí. Esto, por cierto, es AND. Es como si fuera el operador AND lógico. Si yo estoy en un único valor, con lo cual ya se descartó el total, y no es Australia, y además el valor de las cantidades no está en blanco, calcúlame la diferencia. Y podemos hacer otro caso, que es sumar las diferencias. Si ven, es posible que a nosotros el escenario que tengamos sea que yo quiero saber aquí cuánto le falta. Imagínense que mi objetivo es ese valor de Australia. ¿Cuánto le falta a cada uno para llegar a Australia? Pero ¿y cuánto le falta a todo el mundo en global, todos juntos, para llegar a Australia? Entonces, claro, esto es algo que nosotros podemos necesitar y ahí lo tenemos. Utilizamos las variables, utilizamos los cálculos y de esa manera lo podemos tener. Se pueden pasar parámetros a las consultas. ¿A qué te refieres con parámetros? Parámetros a las consultas del Power Query, sí. Aquí se puede trabajar con ahora lo voy a mostrar, con otra funcionalidad que nos va a servir para trabajar como parámetro. Déjame llegar, te enseño lo del what if. Hay un momento específico con DAX que tenemos que tener cuidado, que es cuando necesitamos filtrar una tabla. Hasta ahora, todo lo que hemos visto se ha basado en lo siguiente, en que nuestro modelo de datos, fíjense, en nuestro modelo de datos, esta que es mi tabla central, yo he hecho filtros por clientes, por producto, por fecha, por lo que sea. Pero ahora resulta que voy a recorrer la tabla productos, voy a filtrar una columna de productos, pero lo que quiero es el conteo de clientes. ¿Qué ocurre en ese caso? Si nosotros estamos sobre la tabla productos, a las ventas va a llegar por la dirección de filtro, pero luego no pasa por aquí. Va bien de productos a ventas, pero no pasa de ventas a clientes. Hay una mala opción que es cambiar este botón por una dirección de filtro cruzado. Eso es malísimo para el modelo y no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos DAX. DAX nos soluciona este escenario
nos soluciona el escenario. Ven, ahí nosotros tenemos, esto se puede dar con muchos casos. Y lo único que tenemos que hacer, primero, no romper la estructura del modelo, no crear columnas calculadas, no cambiar la dirección de filtro. Sí, Marí, las variables solo tienen alcance dentro de la propia expresión DAX. Eso es una cosa maravillosa. Ellas se crean, se destruyen, se libera la memoria y ya está. ¿Vale? Entonces, lo único que necesitamos para resolver este problema, fíjense lo que es, en el propio Calculate es utilizar esta función de aquí que es crossfilter y decirle, oye, para este cálculo específico, ponme la dirección de filtro cruzado, actívalo como en ambas direcciones. Pero para este cálculo, se acaba el cálculo, se acaba todo. No modificamos el modelo, no alteramos el modelo, no rompemos nada. Y esto nos va a garantizar, ven, y en cualquier caso que lo tengamos que crear, fíjense cómo ahora sí el valor va bien. Lo que ocurría, estas columnas que ven en rojo aquí, lo que ocurre es que si nosotros no pasamos de producto a venta, bien, pero de venta a cliente no podemos ir, claro, no hay relación. Y cuando no hay relación, el efecto que se produce en Power BI es que el valor total no se segmenta. Eso por eso lo vemos ahí en esas columnas en rojo. No hay que romper, usamos crossfilter y fíjense lo bien que se ve. Desde una columna de la tabla productos que es color, yo puedo llegar a saber eso, cuántas mujeres, que eso es un dato que tengo en la tabla clientes, cuántas mujeres compraron productos de color negro, azul, verde, amarillo, que sea. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental que no lo rompamos. Y luego no hemos roto el modelo, no hemos hecho y nos vamos al BI de tiempo. Lo importante, una tabla calendario. Necesitamos una tabla que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los años que vamos a trabajar. Pero fíjense que no son los años de la fecha de nacimiento de no sé quién ni de la apertura de expediente. No, son los años que estén involucrados con nuestros hechos. No son años descriptivos, no son años de las dimensiones. Si yo al final voy a ver los hechos de los 2 últimos años o de los 3 últimos años, pues eso es lo que preparo. Y fíjense cómo hay varias formas de crear estas tablas. Yo realmente lo que les recomiendo es crear esto con M en la consulta. ¿Por qué razón? Porque tenemos infinidad de opciones para crear columnas de BI de tiempo desde la consulta sin escribir el código. Pero ya que estamos haciendo DAX, fíjense que nosotros podemos crearnos una tabla calendario. Esto es efectivo, pero además estamos utilizando las funciones year, la función today, que es lo que le estamos diciendo. El día que sea hoy, calcúlame el año y de ese año tira 4 para atrás. Entonces, cada momento que yo esté viviendo, voy a poder analizar 4 años hacia atrás. Pero fíjense que siempre estas tablas de BI de tiempo van a empezar el 1 de enero y van a terminar el 31 de diciembre. Siempre. Eso es lo que necesitamos. El calendario. Sin saltos, sin repeticiones. Y ya con esto, que fíjense que además hay una plantilla que hicieron los italianos, Marco Russo y Alberto Ferrari, que nos puede enseñar mucho a cómo hacer cosas con DAX y la tabla de tiempo. ¿Y qué hacemos una vez que nosotros tenemos esta tabla de tiempos? Pues ya todo lo que podemos hacer son, por ejemplo, acumulados o podemos trabajar comparando periodos y aquí volvemos al modelado. Lo único que tengo que traer es el hecho el día que se produjo. No necesitamos traernos una columna calculada previamente ni en Excel ni en ningún lado donde yo tenga el hecho y por el otro lado el acumulado, el hecho y el acumulado, el hecho y lo que hubo el mes pasado
para poderlo comparar. No, porque todo esto lo hacemos con DAX. Y fíjense que el patrón es el mismo. El Total Year to Date tiene un calculate metido dentro. Lo que pasa es que esto es algo que se utiliza en algunas funciones DAX que se llama Syntax Sugar, que es que la complejidad ya está metida ahí adentro para que nosotros podamos, digamos, hacerlo más ligero, ¿no? Pero en general, en sí, de verdad, el patrón es el mismo, es el calculate sobre la medida base que nosotros tenemos y los filtros que nos van a permitir desplazar, en ese caso, el contexto que nos va. Eso era, el país era Australia la diferencia o lo que sea. Y en este caso lo que hacemos es que nos desplazamos por esa tabla de tiempo en una posición o en otra. Es el mismo calculate y ahora necesitamos la tabla de tiempo con muchísimas funciones de BI de tiempo que tenemos. ¿Vale? Tenemos muchas funciones y tenemos muchas medidas rápidas y se pueden consumir y se pueden aprovechar. Y aquí voy lo que te decía Milton sobre los parámetros. Hay una funcionalidad que se llama hipótesis o what if. Fíjate cómo lo tengo preparado aquí. Aquí. Mira, cuando nosotros estamos trabajando, imagínate que tú quieras comparar con el mes pasado. Lo puede, de hecho, hay una función previous month. Pero ¿qué pasa si quieres comparar con 2 meses anterior? Pues hay una función date add que te permite desplazar, digamos, 2 meses hacia atrás, todo 2, 3, 4, ¿a qué nivel? Mes, año, trimestre y día. Es decir, vamos a decirlo en orden, año, trimestre, mes y día. ¿Y qué pasa si son 2, o si son 3, o si son 4? Pues mira, lo que haces es que utilizas en la vista, en el modelado, tienes algo que se llama un parámetro de what if. ¿Y qué te va a garantizar esto? Que si tú te mueves por ese valor, ahora lo que te está comparando es hace 5 meses, es decir, noviembre, ahora te está mostrando este 14 es de junio. Está tirando 5 meses hacia atrás. Y estamos aquí haciendo el acumulado de esos 5 meses, es decir, el 14 más el 144 más el 162, acumulamos los últimos 5 meses. O lo hacemos con 3 meses. ¿Ves? Ahora. ¿Y esto qué es lo que estamos haciendo? Efectivamente estamos creando, ¿no?, un parámetro para ese cálculo con DAX. Enseño el cálculo para que ustedes vean en meses. Lo que nosotros hacemos, esta era la función que yo les comentaba, data y lo que hacemos es que desplazamos el cálculo. Eso es lo que hace data Yo estoy parada en una posición, como tengo calculate, voy a modificar el contexto de filtro y lo que hace es que se va a otro momento de mis hechos a calcular allí para yo poder hacer después la comparativa. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí los niveles, año, trimestre, mes, día, y aquí serían los números. Y este número depende de lo que yo esté trabajando aquí. Es decir, por eso te contesto, si podemos trabajar con parámetros, en este caso sería un parámetro de hipótesis que para crearlo, lo único que tenemos que hacer es irnos a modelado y darle a nuevo parámetro. Y en ese caso, lo que hacemos es que le damos un nombre y le decimos cuáles son los valores mínimo y máximo. Esto nos va a crear una serie de datos. Imagínate que tú digas de 0 a 20 y que vaya de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20. Con la forma que quieras y luego le das un valor predeterminado, un valor de incremento de 5 en 5, de 2 en 2, lo que tú quieras, de 10 en 10. Y muy interesante que te deja agregar una segmentación a la página, que el segmentador es esto que estamos viendo aquí.
¿Y qué te crea ese parámetro de hipótesis? Pues por un lado, te crea una tabla, que es esta tabla que se llama meses, y esta tabla lo que tiene es, se crea con la serie esa que tú le has preparado. Yo en este caso le dije 12 meses hacia adelante, 12 meses hacia atrás. Luego tienes una columna que se crea con eso y una medida. Y una medida que lo que va a hacer es que se va a quedar con este valor de aquí. Este selected value, esto lo que está haciendo es quedándose con el -3 y a su vez valor meses es lo que yo utilizo para esta función n meses y para esta. Si lo ves, es decir, que con esos parámetros nosotros podemos trabajar con la funcionalidad what if. Vale, pues entonces, fíjense que yo lo voy a sustituir, ven, valor meses aquí, y hay innumerable cantidad de escenarios, pero es que no lo puedo contar. Todo lo que nosotros podemos hacer con ese what if, porque es un parámetro. Y entonces nos da una riqueza brutal. Y entonces además tenemos un segmentador que lo subimos, lo bajamos. ¿Cuánto tengo que aumentar el coste para que el precio suba? ¿Cuánto tengo que hacer esto para que lo otro? Es decir, juego con mis what if y voy a obtener los resultados. Ven, aquí tenía -3 meses, aquí -6 y es así. Vale, déjame ver que las preguntas, sí, vale. Luego, podemos trabajar con rangos dinámicos. Esto es algo muy interesante porque esto lo que nos permite a nosotros, imagínate que estás a día de hoy, quieres poner en un gráfico cosas a futuro, a pasado, quieres jugar con esto. Y esto lo que te permite es un gráfico de este estilo. Yo no actualicé la foto, la imagen del gráfico, ahora lo enseño en el un segundo que el Summit se me está volviendo loco aquí. A ver, ahora lo enseño. Pero fíjense que lo que tenemos es colores distintos para hechos distintos. Entonces, con esto podemos jugar una función de dates in period, otra de dates between, podemos jugar con el month, con el today, podemos jugar con el blank, incluso con un montonazo de funciones para conseguir una visualización. Vamos a verlo en el informe para que lo vean. Miren, aquí, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo es, esto es el último mes calendario, estos son los datos de mis ventas de junio, esto es el último mes que hemos vivido. Fíjense, si me paro aquí, voy a tener, hoy es 4 de julio, por tanto, yo voy a tener que mi último mes es desde el 5 de junio hasta hoy, 4 de julio. ¿Vale? Esto entonces es el próximo mes. Imagínate que yo tengo alguna variable que sea un valor de, no sé, una predicción o una reserva de hotel o algo que sea futuro. Y luego puedo tener un cálculo, un único cálculo en mi informe, en mi gráfico, o puedo tener varios cálculos y combinarlos con colores. Es decir, por un lado los puedo trabajar como un formato condicional de colores o los puedo trabajar con variables distintas. Es decir, pensar que nosotros con DAX no solo conseguimos tener un modelo eficiente y que me devuelva el valor de la lógica, sino que me puede servir para solucionar muchos datos, para que ustedes vean que esto empieza el 5 de junio, ¿vale? Y termina hoy que es 4 de julio. ¿Ven? Es decir, esto es dinámico y las funciones, por ejemplo, lo que estamos aplicando aquí, a ver cuál es el valor. Último mes es el cálculo de mi último mes, que va a ser, empiezo en hoy, 4 de julio, y tiro un mes hacia atrás. Y esto es un dates in period. Ven que esto nosotros lo podemos trabajar
de muchas maneras y puede ser muy atractivo que nosotros trabajemos ese juego con las fechas porque tenemos funciones para eso. Hay un escenario concreto con la fecha que ocurre mucho con fecha, pero no solo con fecha, que es algo que en modelado dimensional se llamaba dimensiones realizadoras de funciones o role playing dimensions. En ese caso, lo que nosotros teníamos era, por ejemplo, aquí dos fechas contra es decir, en mi tabla de hecho tengo dos fechas, la fecha de orden y la fecha de entrega. ¿Cómo funcionamos nosotros? Hay dos opciones. Por un lado, nosotros podemos tener las dos fechas y una de ellas se relaciona de forma activa y la otra de forma inactiva. No vamos a estar entrando al modelo a poner, quitar, no. Vamos a utilizar una función DAX que se llama useRelationship y con esta entonces vamos a poder calcular digamos, la cantidad según la fecha de entrega. ¿Por qué razón? Porque nos pasa lo mismo que nos pasaba con el cross filter, que ese use relationship lo que hace es que para ese cálculo activa la relación. Calculo, termina la relación, termino el cálculo y se vuelve a desactivar. No cambiamos el modelo es eficiente. Aquí tendríamos una única tabla de tiempo, que sería la tabla calendario, y por otro lado yo tengo mis 2, mis 3, mis 17 fechas en mi tabla de ventas. Y eso nos permite hacer estos análisis, es decir, con un único eje de tiempo, tener todos esos cálculos, todas esas métricas. ¿Vale? En el Role Playing Dimension solo puedo tener una relación activa y otra pasiva. No, Mari, puedes tener tantas pasivas como tú quieras. Tú piensas que aquí fecha orden y fecha entrega puede ser fecha orden, fecha facturación, fecha cobro, fecha entrega, lo que tú quieras. Entonces, aquí lo que te va a gestionar esto es este tipo de análisis, porque vas a tener un único eje y vas a poder tener todas las fechas, pero se te puede dar otra cosa, fíjate, se te puede dar otro escenario, que es cuando tú vas a duplicar tu tabla calendario. No está mal duplicar la tabla calendario. ¿Por qué razón? Porque nosotros es posible que lo que tengamos que cumplir como requisito de negocio sea otra cosa. Y lo que necesitamos es, creamos la tabla duplicamos la tabla calendario, le llamamos entrega. ¿Por qué razón? Porque ahora necesitamos dos ejes. Fíjate, yo acabo de terminar un proyecto con una persona que es un proyecto que tiene que ver con deportes y eran los ganadores y los perdedores. Entonces, claro, son dos ejes distintos. Y aquí lo que me garantiza es que yo puedo saber de lo que se encargó, de lo que se ordenó en febrero, cuándo se entregó. O lo que se entregó en marzo, cuándo se ordenó. Son dos escenarios distintos. Entonces, es importante que nosotros veamos que los dos, en ese caso, los dos están bien presentados. Podemos incluso combinarlos los dos en un proyecto de Power BI, que es el caso que yo tengo aquí. Yo por un lado tengo en una misma, tengo las dos relaciones con mi tabla calendario, una activa y otra no, para poder mostrar aquí los datos, porque a mí lo que me interesa mostrar, por ejemplo, en este caso, que primero las cantidades de entrega eran menos, siempre era más la orden, era mucho mayor que la entrega, hasta que la entrega pasó a ser mayor. Y yo puedo hacer ese análisis porque tengo un único eje. Sin embargo, a la vez nos interesaba poder definir de lo ordenado en cada mes cuándo se entregó o de lo entregado en un mes a qué mes se correspondía. Y eso, los dos escenarios están bien. Son Role Playing Dimension que nosotros podemos aplicar a nuestros datos con DAX. Entonces, fíjense que la idea es que nosotros pensemos, exacto, yo puedo tener fecha de facturación sí, podemos, pero esto se nos da muchísimo, pero no solo lo pienses con fecha,
Piénsalo en origen y destino. Piensa una tabla de geografía que tú tienes, tú estás viendo la distribución o una entrega de paquetería o lo que sea. Va del punto A al punto B. Sí, pero es que el punto A y el punto B es un aeropuerto o es un país o es una ciudad o es algo. Entonces, tienes tu dimensión geografía y opción A, dos relaciones, una activa, la otra no. Plan B, dos dimensiones geografía, porque vas a necesitar dos ejes distintos porque necesitas comparar los valores. Entonces, lo importante es que nosotros veamos cómo para que el informe vaya bien, DAX tiene que ir bien y para que DAX vaya bien, el modelo tabular tiene que ir bien. Todo en Power BI es el modelo. Da igual, ya pintaremos, ya pondremos bonitos los gráficos. Como no tengamos eso, estamos fritos. Entonces, tenemos que trabajar con medidas, nada de tirar columnas nativas, trabajar con variables lo más que podamos. Fíjense que el primer libro que escribieron los italianos, la guía definitiva de DAX, se llamaba así, la guía definitiva. Y como aparecieron las variables, le cambiaron, es decir, volvieron a escribir el libro por la importancia que tiene y tenemos una segunda guía definitiva de DAX, porque ahora ellos están con las variables. Es el tema del rendimiento de consulta es vital. Entonces, hay que evitar a todas costas, siempre medida, Marco, siempre medida, siempre. Las columnas calculadas, fíjense, aquí tenemos que quedar claro, nosotros tenemos, por un lado, una serie de columnas que nos vamos a preparar en Power Query, pero son de las columnas que utilizamos en las cabeceras de filas y columnas de una matriz, en un eje de un gráfico, es decir, columnas descriptivas, el país, la ciudad, el rango de precio, los niveles alto, medio, bajo, ese tipo de columnas. Todo eso nos lo traemos desde Power Query. No creamos columnas calculadas con DAX, no las creamos. Creamos medidas. No tenemos tiempo en la sesión para verlo. Fíjense que lo que estaba basada sobre todo en el modelado, en cómo nosotros podíamos proteger el modelo. Pero si hablamos de optimización con DAX, la ventaja de la medida sobre la columna calculada es brutal. Así que hay que evitar a toda costa, fíjate que lo tengo en la presentación, hay que evitar columnas calculadas, hay que evitar doble dirección de filtro y doble dirección de filtro cruzado. Entonces, esto es lo que yo quería presentar. Estoy muy contenta de estar, estoy aquí dispuesta a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Hay que proteger el modelo tabular, hay que protegerlo. Power BI es una herramienta maravillosa, espectacular, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte preparando un buen modelo. Hay muchos escenarios, hay muchos casos, pero siempre nosotros podemos proteger al DAX con un buen modelo y proteger al Power BI con un buen DAX. El informe nos lo va a agradecer. Entonces, yo quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Pueden contactar por LinkedIn, por Twitter, por donde quieran. A ver, muy interesante. ¿Qué páginas nos recomiendas para revisar más sobre DAX? Percy, mira, hay un curso, bueno, tengo que decirles de la iniciativa de LinkedIn. Mira, espérate, déjame, primero te voy a enseñar el curso de los italianos con SQL BI. No es uno, sino dos cursos. Ah, sí, ahora a ver, ¿cómo lo pongo yo? Esto es SQL BI en training, ¿vale? Esto aquí. Aquí van a encontrar, a ver, ¿dónde lo puedo pegar yo aquí? Había un chat por el que yo podía escribir, que ahorita lo vi. Enviar a todos. ¿Dónde escribo? Mm, a ver. Chat.
para todos. A ver, estoy escribiendo en el chat, a ver si lo tienen ahí, a ver si lo ven. Entonces, con esto hay 2 cursos de DAX gratuitos, fíjense, 2 cursos de DAX. Pero yo también les recomiendo que miren la iniciativa esta que les digo de LinkedIn. No. A ver, que me ha ido para Yolanda. Hay una iniciativa donde nosotros tenemos la posibilidad de seguir unos itinerarios. Déjame buscar. Vamos a hacer una cosa, porque esto ya. Ahora mismo les pego aquí el enlace. Ahora mismito les pego el enlace. Aquí. Este.